Amadas y amados de mi corazón, como siempre, Dios les bendiga, María Santísima les acompañe. Qué gusto, qué alegría, qué bendición poder encontrarme con todos ustedes en este su programa Acércate a la Fuente. Soy tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, y como siempre vamos caminando, y digo vamos porque yo voy caminando contigo también, hacia esa fuente de bendición, hacia esa fuente de gracia, hacia esa fuente de perdón, de misericordia que es Cristo Jesús. Estamos comenzando el mes de noviembre y cuando yo me encontraba en oración en mi casa, preguntándole al Señor, al Espíritu Santo que me diera luz para qué tema traer durante este mes, antes precisamente del cierre ya del año litúrgico. Sabemos que ya a finales de noviembre cierra, ¿verdad?, el año litúrgico en la iglesia y comienza entonces un nuevo año con el tiempo de Adviento. Y la palabra que resonaba en mi corazón era perdón, perdón. Entonces yo comienzo a reflexionar un poquito y traigo nuevamente, antes de comenzar, ¿verdad?, a elaborar el tema nuevamente del perdón, que es lo que pone el Espíritu Santo en mi corazón, recordarles que seguimos, continuamos en año jubilar, un año de gracia, un año precisamente de perdón, un año donde con las disposiciones, ¿verdad?, necesarias y esas cositas que debemos nosotros hacer, como precisamente la confesión, participar de la Eucaristía, comulgar, las oraciones pertinentes, nosotros podemos ganar incluso indulgencia plenaria. Un año donde se nos invita a caminar, a peregrinar en esperanza. Y recordemos que la esperanza cristiana no es simplemente un sentimiento, la esperanza cristiana es Cristo mismo. Entonces, recuerda, todavía continuamos en año jubilar. Tienes esta oportunidad maravillosa de ir a reconciliarte con el Señor, si todavía no lo has hecho, y participar de una misa en un templo jubilar y ganar esa indulgencia plenaria que lo que hace es que lava, ¿verdad?, borra la pena del pecado, es decir, esa consecuencia que queda una vez el pecado es perdonado, y que muchas veces esa ¿verdad?, ese residuo que queda, esa pena del pecado que hemos descrito en ocasiones, parecido como si tuviéramos una mancha en una camisa. Hemos lavado la camisa, pero ese químico o ese alimento o eso que cayó sobre nuestra camisa dejó una mancha. A veces nuestra alma queda así, es perdonada en el sacramento de la reconciliación, pero queda esta consecuencia del pecado que debemos reparar, y muchas veces no es posible hacerlo aquí, y eso es lo que purificamos luego en el purgatorio. Año jubilar, año de perdón. He decidido llamar este primer programa, vamos a tener una serie de 3 programas sobre el perdón, Dios me perdona. Porque es que la misericordia del Señor está ahí. Dios siempre, siempre, siempre nos perdona cuando nos acercamos con un corazón contrito y humillado. Yo elevo mi oración al Señor, reconozco mi pecado, pido perdón. Pero en nuestra Iglesia Católica nosotros tenemos el preciosísimo sacramento de la reconciliación, sacramento de la misericordia, sacramento donde Dios mismo nos espera a través del sacerdote para perdonarnos. Y es triste que muchas personas, muchos católicos, una vez se les habla del sacramento de la reconciliación, de ir donde el sacerdote para que él, como representante de Cristo y actuando en la misma persona de Cristo, ¿verdad?, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos absuelve de ese pecado que confesamos, no lo hacen. Entonces dice, no, que yo me confieso directamente con Dios.
que nosotros podemos, obviamente, elevar nuestra oración con un corazón arrepentido, por supuesto, pedirle al Señor que nos perdone. Sí, podemos. Que Dios en su infinita e insondable misericordia nos puede perdonar. Claro que sí, porque si no le estaríamos poniendo límites, ¿no?, al perdón y a la misericordia de Dios. Pero, ¿cómo saber con exactitud que Dios nos ha perdonado? El hombre, el ser humano, es un ser sensible y la mayoría, la inmensa mayoría de las veces, cuando nosotros cometemos una falta contra alguien, necesitamos escuchar que esa persona nos ha perdonado. Y el sacramento de la confesión, presentándolo así de una manera sencilla, en arroz y habichuelas, es ese lugar donde nosotros vamos a confesarnos con Dios. Fíjate la palabra que utilizo. Solamente Dios perdona los pecados. Ningún hombre puede perdonar nuestros pecados. No se trata de que usted ofendió a alguien y le pidió perdón y disculpa a esa persona. Hablamos de nuestras faltas grandes, nuestros pecados. Solamente Dios perdona. Pero a través de los sacerdotes, nosotros confesamos a Dios el pecado para tener ese garante, para sensiblemente, para audiblemente escuchar que somos perdonados. Un perdón que nos llena de gozo, un perdón que nos libera de una carga pesadísima, un perdón que nos envuelve en su misericordia, porque el sacramento de la reconciliación es un sacramento de amor y de misericordia. Muchas personas dicen, eso es un invento de la iglesia. Yo no tengo por qué confesarme con ningún hombre. Y ponen miles de excusas para no acercarse al sacramento de la reconciliación. Que no vale la pena, que yo lo hago directo, que también me da vergüenza, que no tengo por qué precisamente ir a confesarme con otro hombre que es también pecador. Y ponemos todas esas excusas y nunca llegamos a recibir y acercarnos a este sacramento que es un regalo de Dios. Es un regalo de su misericordia. Ya me están haciendo señas que tengo que hacer pausa. Así que te voy a dejar reflexionando y con la pregunta, ¿te acercas tú al sacramento de la confesión? ¿Hace cuánto tiempo no te confiesas sacramentalmente y por qué? Él te espera. Seguimos aquí en Acércate a la Fuente. Soy tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel. Hoy nuestro tema, Dios me perdona. Claro que me perdona. Su misericordia es infinita, pero me acerco yo con un corazón contrito, humillado, arrepentido, a pedirle perdón al Señor. Comenzamos el primer segmento recordando que continuamos en año jubilar, un año de perdón, un año de gracia, un año de misericordia, un año de alegría, un año donde podemos ganar incluso indulgencias plenarias, ¿verdad? Siguiendo los pasos y todo lo que está prescrito para ganar esa indulgencia. Y te dejé con la pregunta, pero para eso la Iglesia nos pide también que vayamos, que nos acerquemos al sacramento de la confesión, al sacramento de la reconciliación. Pero decía que nos ponemos miles de excusas para no hacerlo. Y yo quiero recordarte que el sacramento de la reconciliación no es un invento de la iglesia como tal, no es un invento de hombre humano. Jesús, la tarde de su resurrección, dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, una vez entra en aquel aposento donde se encontraban sus discípulos escondidos por miedo, luego de soplar su Espíritu Santo, les dice, a quienes le perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Y ya en una ocasión anterior le había dicho a Pedro, lo que desates en la tierra
quedará desatado en el cielo. De la misma manera, lo que ates aquí quedará atado en el cielo. Y esa facultad a través de los obispos se transfiere y se confiere también a los sacerdotes. Hay personas que a veces han querido, ¿verdad?, refutar o montar un poco de controversia con esto y decir, bueno, pero eso fue a los apóstoles. O de qué manera eso me está diciendo a mí que yo tengo que ir a confesarme necesariamente con un sacerdote. Y a mí me gusta mucho explicar y llevar un poquito más atrás, ¿verdad?, la historia. Lo presentan varios evangelistas, pero puedo presentarte, por ejemplo, como lo hace Lucas, ¿no?, en su capítulo 5. No sé cuántos recuerdan esa historia del hombre paralítico. Habían unos amigos que estaban llevando este amigo, dice la Escritura, que estaba paralítico hacía muchísimos años, a esta casa donde estaba predicando Jesús en Cafarnaúm, y donde dice la Escritura que estaba repleta de gente, y entre esa gente habían fariseos y habían escribas también. Y estas personas están llevando, obviamente, y lo voy a resumir, ¿verdad?, porque el tiempo en televisión no nos da para entrar en mucho detalle, pero van llevando este amigo, obviamente, porque tienen que haber o escuchado o tienen que haber sido testigos oculares de que Jesús tenía poder para sanar enfermedades. Y lo están llevando, obviamente, para que Jesús lo levante y lo sane. No hay lugar, la casa está repleta. Ellos no encuentran hueco por donde entrar con su amigo que está en esa camilla paralítico. Y la Escritura dice que entonces se suben al techo de esa estructura donde estaba Jesús, remueven, el Evangelio de Lucas es un poquito más específico, dice remueven las tejas, las casas más elaboradas, ¿verdad?, de esa época tenían una especie de tejas también, de ladrillos en el techo, comienzan a removerlo para por ahí entonces descolgar al amigo. Cuando yo hago esta predicación en vivo, ¿verdad?, en las parroquias, entro en todos los detalles de esa logística, de cómo sucede esto, porque ninguno viene preparado para subirse a un techo y para por ahí descolgar a su amigo en la camilla. Así que hay toda una logística de pensamiento de cómo se llega, ¿verdad?, a esa decisión de subirse al techo. Cómo dicen, abren un hueco y descuelgan. Oye, para poder descolgar una camilla completa tiene que haber sido tremendo hueco en el techo. Obviamente los que están en esa casa se están dando cuenta de lo que está sucediendo. Jesús sabe también. Y la Escritura dice que, oye, ahí, con precisión de ingeniería, dice que lo presentan a sus pies, al frente de Jesús. ¿Para qué? Pues para que Jesús lo sane, para que Jesús lo levante. Sin embargo, la Escritura nos dice que las primeras palabras que pronuncia Jesús sobre este hombre son: tus pecados te son perdonados. Unas palabras que fueron escandalosas para los oídos de los fariseos y los escribas que estaban allí. ¿Por qué? Porque solamente Dios perdona pecados, solamente Yahvé perdona pecados. Y Él está en el cielo. ¿Y saben qué? Tienen toda la razón, solamente Dios perdona pecados. Pero ellos consideraron esas palabras de Jesús blasfemas. Y Jesús sabe, Jesús conoce, dice la Escritura, que sabe lo que estaba en su pensamiento y en su corazón. Por eso entonces los increpa y les dice: sé lo que están pensando, pero ¿qué es más fácil decir? Y aquí es donde viene a decir: yo puedo perdonar pecados porque yo soy Dios. Y para demostrar que soy Dios, entonces dice, ¿qué es más fácil? Todo esto es en el pensamiento, ¿no?, que uno analiza. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu camilla, levántate y anda. Un hombre que llevaba años postrado, paralítico en esa camilla. Y añade algo
que es la parte que me encanta reforzar, los que me han escuchado predicar esto antes lo saben, y es que Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Repítalo conmigo allá en la casa donde me esté viendo. El Hijo del Hombre tiene, ¿qué cosa? Dígalo, poder. Amén. ¿Tiene poder para qué? Poder para perdonar pecados. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Tiene poder para perdonar pecados en la tierra. Y ahí es donde entonces el milagro. Y créanme que no fue por el techo que salió. El paralítico tomó su camilla, le abrieron paso y salió. Él te espera. Amadas y amados, así que ya en la parte final de este primer programa, como te dije, de una serie de 3 donde vamos a estar hablando el tema del perdón, hoy Dios me perdona. El sacramento de la reconciliación, porque acercarnos, nos quedamos, ¿verdad?, desmenuzando un poquito ese hermoso pasaje del Evangelio de los 4 amigos que llevan a su amigo paralítico, que no encuentran lugar para entrar en la casa donde estaba predicando Jesús, lo descuelgan desde el techo. Jesús pronuncia esas primeras palabras, tus pecados te son perdonados. Eso crea un escándalo entre aquellos escribas que estaban presentes. Jesús entonces les dice que Él tiene poder para perdonar pecados en la tierra y realiza el milagro también de la sanación. Vamos a regresar entonces a Juan 20:23. Cuando Jesús entra y le dice a sus discípulos, a quienes le perdonéis los pecados, les serán perdonados. Oye, el que dijo que tiene poder, aleluya, el que tiene poder en la tierra para perdonar a los pecados, ¿qué es lo que hizo en ese momento? Delega, confiere, traspasa ese poder de perdonar los pecados, no en nombre de cada uno de ellos, sino en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a aquellos apóstoles. Y nuestra iglesia tiene sucesión apostólica. Y si nosotros nos vamos a través de la historia, todos los obispos, todos los papas, llegamos a aquellos hombres en aquel cenáculo. ¿Qué tiene que ver eso con los sacerdotes modernos ahora? Pues que a través de la historia los obispos, cuando ordenan a los presbíteros, confieren también el que ellos puedan ejercer el sacramento de la reconciliación por ese poder que fue conferido por el mismo Jesús. Que Dios me escucha y escucha mis oraciones, y si yo me arrepiento de corazón, Dios ve mi corazón. ¿Y Dios me puede perdonar también? Sí, porque está en su poder, en su capacidad. Pero el mismo Jesús quiso establecer aquí un medio donde tú pudieras ir a confesar tus pecados y donde tú sensible y audiblemente pudieras escuchar que eres perdonado. Porque no tan solo te reconcilias con Dios, te reconcilias también con la iglesia, con todo el cuerpo místico de Cristo, porque el pecado no tan solo nos aleja del Señor, sino que también nos separa de su cuerpo. Entonces, qué belleza que nosotros podamos contar con este regalo maravilloso, un regalo que nos hizo el Señor mismo, de tener estos hombres escogidos, porque hay quien dice, ay, pero si es un pecador igual que yo. Sí y no, pecador somos todos, pero Él tiene algo que tú no tienes, un sacerdocio ministerial. Él ha sido, sus manos han sido ungidas y a Él se le ha sido conferido también a través de los siglos, de los años, ese mismo poder de poder perdonar los pecados. En el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sigue siendo Dios quien te perdona. Sigue siendo ante Dios a quien tú haces tu confesión. ¿Que me da vergüenza? Qué bueno que te da vergüenza. Porque eso significa que estás arrepentido. Hay gente que no va porque me da una vergüenza. Ay, ¿qué va a pensar el Padre de mí? El Padre no va a pensar nada de ti. El Padre en ese momento actúa como representante y incluso en la misma persona de Cristo. Ay, que si el Padre lo dice, lo comenta, el Padre no puede comentar ni decir nada, porque existe el sigilo sacramental, el secreto de confesión.
y no puede ser revelado a nadie. Hay que, si el padre me regaña, se supone que el sacerdote no está en el confesionario para regañar, sino para acogerte con brazos de amor misericordioso, para que tú experimentes precisamente el perdón, el amor y la misericordia del Señor. Y cuando tú entras a ese confesionario o cuando lo haces, ¿verdad?, frente al sacerdote, que vienes con esa carga, que vienes con ese dolor, que vienes con esa tristeza, con esa culpa, salgas de ahí lleno del gozo del Señor, sales de ahí revestido, aleluya, de gracia santificante, sales de ahí reconciliado nuevamente con tu Señor y con la iglesia, y sales de ahí con un propósito de enmienda, de tratar de no volver a pecar y no volver a cometer el mismo error. Se supone que uno sale del confesionario con alegría, con un corazón lleno de gratitud también ante tanta misericordia. Se supone que uno sale de ahí liberado, feliz por haber sido abrazado en la misericordia de Dios. Así que recuerda, como decía Papa Francisco, de feliz memoria también, Dios nunca se cansa de perdonarnos. La misma palabra, los salmos los dicen, Dios siempre nos perdona y no recuerda tampoco. Imagínate si el Señor recordara todas nuestras culpas. Si se borra, Él borra ese pecado. Que cada pecado tiene una consecuencia también en nuestra vida o en la vida de quienes hemos impactado por ese error. Sí, tratemos aquí de reparar y de remendar. Si no, aquí con ayunos, con oraciones, tratemos de purificarnos. Eventualmente también, si no lo hemos logrado acá, tenemos el purgatorio. Pero este año jubilar, recuerda, hermano mío, puedes ganar también esa indulgencia plenaria. Así, Beatriz, como así de grande es la misericordia de Dios también y la iglesia que es administradora de esas gracias. Claro, hay que cumplir, como te dije, acércate a tu sacerdote que te recuerde y te refresque, ¿verdad?, los pasos que hay que seguir para poder ganar esta indulgencia. Pero no dejes de pasar esta oportunidad de experimentar nuevamente la misericordia grande que Dios tiene para ti. A veces pensamos que lo que yo he hecho, ¿verdad?, que el pecado que hemos cometido es tan grande que Dios no nos va a perdonar. Y no es cierto. De hecho, Jesús en una ocasión le dijo a Santa Faustina, y lo he comentado varias veces en otros programas, ¿puede un alma parecer un cadáver podrido? Oye, imagina cuánto pecado tiene que haber en esa alma para que el mismo Jesús la compare con un cuerpo en putrefacción. Y decir, para nosotros pensar que esa alma no tiene remedio, pero no es así para Dios. Porque no hay mente, dijo él mismo, ni humana ni angélica que pueda comprender cuán profunda y cuán grande es esa misericordia. Así que, amada y amado de mi corazón, si todavía no te has acercado al sacramento de la reconciliación, hazlo con la plena confianza de que allí te confiesas a través de ese representante y mediador que es el sacerdote ante Dios, y tangible, audiblemente, sensiblemente puedes tener esa garantía, esa seguridad de que tu pecado ha sido perdonado. Ya tengo que despedirme. Gracias por tu cariño, tus oraciones como siempre. Yo te espero en el próximo programa de Acércate a la Fuente. Queda en la paz de Jesús y en los brazos de María.